Novela En esta vida seré la matriarca. Audiolibro creado por Aikaba Torayami. Autor Roa Kim. Capítulo 114. Por suerte. Sí. A la confusa pregunta de Laurel, Clarivan respondió de forma clara y concisa. No entiendo muy bien lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes decir que es una suerte? Por supuesto, no es bueno que Vieje pueda ejercer los mismos derechos que el señor por un momento. Clarivan frunció el ceño por un momento para ver si Laurel lo molestaba llamándolo hermano, luego dijo. Pero lo importante es que Vieje va a hacer un trabajo terrible actuando como cabeza de familia. Quizás es difícil de ver con los ojos abiertos. Clarivan sonrió con la comisura de la boca como si fuera divertido imaginarlo. Así que no hay nada de qué preocuparse. Me alegra escucharlo. Laurel suspiró de nuevo al final de la frase. No es como si no creyera lo que dijo Clarivan. Sin embargo, le preocupa que Vieje se haya convertido en un cabeza de familia temporalmente. Fue algo grandioso en cierto modo. No puedo creer que todos en la familia estén preocupados por Lombardi. Estoy de acuerdo con Clarivan. Laurel me miró con los ojos bien abiertos ante mis palabras. Por mucho que mostrara en secreto mi disgusto por Vieje, pensé que estaría tan enojado como ella. Por supuesto que Laurel tiene razón. Nadie en Lombardi odia a Vieje más que yo. Te puedo asegurar de eso. Pero al mismo tiempo, como Clarivan, creía en el juicio de mi abuelo. Aunque tiene un gran afecto por los lazos de sangre, no era una persona que no pudiera pensar en los asuntos públicos por separado. Además, quizás sea una buena oportunidad. Una buena oportunidad. Hay un gran signo de interrogación en la cabeza de Laurel. Vieje y la palabra buena oportunidad parecían irrelevantes en su cabeza. Esta vez, todos lo sabrán. Sonreí y le expliqué amablemente a Laurel. Todo el mundo sabrá lo corto que es Vieje como cabeza de familia. La gente verá un poco del futuro que solo yo conozco ahora. Es como un ensayo. Esta es una vista previa de lo que sucede cuando Vieje se convierte en cabeza de familia. Tiempo perfecto. En mi vida anterior, mi abuelo estaba gravemente enfermo en esta época del año y, para empeorar las cosas, sucedió. Por supuesto, Vieje estaba actuando como asistente de jefe de hogar en ese momento. Sin embargo, Vieje no era consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo frente a él. Lombardi, que se perdió el momento dorado para responder y lidiar con la situación, tuvo que sufrir una gran pérdida. Finalmente, mi abuelo, que apenas se había recuperado, recibió un informe del jefe del banco junto a su cama e incluso se ocupó del asunto él mismo. ¿Qué quieres decir con cuando sea el momento adecuado? Entonces Clarivan inclinó la cabeza y preguntó. Solo digo que mi abuelo no está gravemente enfermo. No creo que sea él quien le deje todo a Vieje. Cierto, tienes razón. No es el tipo de persona. Clarivan asintió con la cabeza cuando hablé. Le sonreí a Laurel para que no se preocupara. Obviamente, existe una similitud entre esta vida y la última vida. Por ahora, en mi última vida, Vieje era el único que quedaba para actuar como cabeza de familia en funciones en esta época del año. Como el líder de la casa, no había otra opción. Además, esta vez, el abuelo no pudo hacer su trabajo correctamente y Vieje se convirtió en un cabeza de familia temporal. Pero había una gran diferencia entre la vida pasada y esta vida. Fui yo. Estoy yo en esta vida que conoce el futuro. Han pasado unos días desde que Vieje comenzó a trabajar como agente doméstico. La posición de patriarca era exactamente la que Vieje había soñado. Llegó a tener un poder y una autoridad que nadie envidia. Gracias a esto, Vieje estaba muy satisfecho todos los días. El trabajo que le ponía nervioso mejoraba día a día, así que no podía ser mejor. Para ser honesto, fue tan fácil que siguió pensando, mi padre tuvo dificultades para hacer esto. Bueno, eso es suficiente, ¿verdad? Preguntó Vieje mientras miraba al joven Devans de la casa frente a él. ¿Por qué no me respondes? Devans era una de las muchas familias vasallas de Lombardi y estaba a cargo de los proyectos de transporte de Lombardi. Lombardi también fue una familia importante que aglutinó los muchos negocios de la familia, ya que tenía cimas, bancos y plantaciones agrícolas en todo el continente. Sin embargo, el subarrendamiento de la familia Devans se había deteriorado y su hijo acababa de asumir el cargo. Por lo tanto, incluso si es joven,
Debe respetar al propietario y usar honoríficos entre sí. Sin embargo, Vieje, que todavía es el hijo mayor del dueño de la casa, está actuando temporalmente como cabeza de familia y estaba hablando informalmente con el joven cabeza de familia de la familia de Evans. Sí, está hecho. Clang, el jefe de familia de Evans, respondió, reprimiendo su creciente ira. Fue una pérdida de tiempo explicárselo a Vieje, que no entendió bien el informe. Se decidió que sería mejor informar en ese momento cuando el dueño de casa regrese más tarde. Sabía que Vieje era estúpido porque veía a Vieje como el sucesor de la familia Bonsin. No esperaba que fuera tanto. Los vasallos eran gente muy ocupada. También había muchos negocios Lombardi a cargo y tenían que cuidar a cada familia. Es por eso que los jefes de familia no actuaron directamente en la mayoría de las cosas. A excepción de las reuniones regulares que se realizaban una vez al mes, la aprobación de LULAC se obtenía enviando un agente o publicando documentos. Sin embargo, en solo unos días, los vasallos se dieron cuenta de que no deberían trabajar con Vieje de esta manera. Se preguntan si no entendió el documento que cargaron correctamente, y el documento de aprobación devuelto decía algo incorrecto en lugar de un sello. En algunos casos, se vieron obligados a hacer cosas nuevas de la nada en lugar de las que habían preparado hace mucho tiempo. Era solo una posición de representación de un mes, donde el propietario se estaba recuperando, pero Vieje actuó como si fuera el próximo amo completo. ¡Wow! Clang-Devan, quien suspiró fuera de la oficina, se encontró con Grodick Bray, el primer hijo de Bray, que estaba esperando en la puerta como él. Él, que está a cargo y administra el Lombardy Bank en nombre del dueño mayor de Bray, aparentemente vino corriendo para averiguar la situación e informar sobre su trabajo. ¿Cómo es? Adelante y entra. Prepara tu mente. Omi. Grodick, que babeó cuando vio la cara de Clang-Devan, entró en la oficina con una tos breve. Tuvo que discutir algo con el patriarca, pero no puede creer que Vieje se haya convertido en el patriarca interino. El momento no fue bueno. En lugar de Vieje, que ni siquiera saluda correctamente, se acercó John el mayordomo. Era John quien estaba ayudando en el trabajo de Vieje según la orden de LULAC. ¿Qué te gustaría? Pero incluso antes de que terminara la pregunta, Vieje le espetó a Grodick. ¿Cómo está el préstamo que te presenté la última vez? Hace unas semanas, Vieje negoció las solicitudes de préstamos de varios conocidos. ¿O eso es? Decidió confiar en mí y obtener un préstamo del Banco Lombardi, pero sigue diciendo que la aprobación se está retrasando. En primer lugar, no había ningún banco en el imperio tan confiable como el de Lombardi. Así que tienen suerte si pueden pedir dinero prestado al Banco Lombardi, incluso si Vieje no actúa como intermediario. Y era natural que un préstamo grande pasara por meses de evaluación. Además, Grodick observó que algunos de ellos, que carecían de crédito y planes comerciales deficientes, no estaban en condiciones de obtener préstamos. Vieje está tirando basura problemática al Banco Lombardi. Yo mismo estoy viendo la aplicación, así que tarde o temprano. Hubiera presentado solo a personas sanas por mi cuenta. Van a pagar intereses durante otro mes solo si lo solucionamos rápidamente. Entonces hay un caso en el que pierdes todos tus préstamos y no los recuperas, idiota. Grodick quiso gritar en la cara de Vieje. Sí, señor. Esperemos un mes. Grodick aguantó su ira pensando eso. Y durante algún tiempo hubo informes de los bancos Lombardi en su conjunto. El proceso, que normalmente no habría durado mucho, se ha prolongado indefinidamente. Fue por Vieje que insistió en tonterías, sin mencionar que no pudo entenderlas de inmediato. Ah, y una cosa más. ¿Qué más hay ahí? Vieje, que bostezaba, replicó como si estuviera cansado. Ayer se encontró un cheque falso. Falsificación. Sí, es un cheque de depósito para ser exactos. Cuando una persona o una empresa tiene que realizar un pago, se paga con un cheque que se ha apartado del banco por adelantado en lugar de efectivo. Luego, el destinatario del cheque fue al Banco Lombardi y tomó tanto dinero como decía. ¿Por qué te enamoraste de esto? Es lo mismo que no se puede ver la diferencia a simple vista. El papel es lo suficientemente meticuloso como para usar el mismo material. Grodick explicó con calma. Cuando llega un cheque, lo pagamos y cobramos cheques de todo el país una vez a la semana para compararlos con los libros. Si tiene el mismo aspecto,
es difícil detectar productos falsificados. Mientras hablaba, Grodik dudaba que Vieje entendiera todo lo que decía. ¿Cuántos cheques falsos tienes? Una hoja. ¿Qué? Uno. Solo uno. Pensé que había 10 más. Lord Vieje, este no es un asunto fácil de entregar. Una vez que confirmen que sus cheques falsificados funcionan. O eso está bien. Vieje le estrechó la mano como si estuviera molesto y cortó las palabras de Grodik. Dime cuándo recibas 1 o 10 cheques falsos. Grodik se quedó sin habla. Pensó que iría a la habitación del patriarca ahora mismo, pero se contuvo. Fue porque se culpaba a sí mismo por la caída de Lulak. No era solo Grodik. Ese fue el caso de todos los vasallos. Piensan que no se han ayudado adecuadamente a sí mismos. Grodik, que se tragó un montón de cosas que decir, lo saludó y salió de la oficina. Si tiene tiempo para pagar un cheque, simplemente liquide el préstamo. Vieje gritó en la parte de atrás. Hacer clic. La puerta se cerró y se quedó solo. Vieje continuó refunfuñando. Entonces el mayordomo John se acercó en silencio y dijo. Luego iré al restaurante a preparar la cena. Sí, claro. John, que salió de la oficina así, no se dirigió al restaurante. Con pasos prolijos y silenciosos, se dirigió tranquilamente al dormitorio del patriarca. Toc toc. Adelante. Como esperando, Lulak respondió en el dormitorio. Lulak, que estaba sentado en la cama leyendo como le dijo Stira, le dio la bienvenida a John. ¿Cómo fue? Fue difícil. Es muy importante que dijeras que lo estabas pasando mal. Lulak sonrió. Así que recupérate pronto y vuelve a tu oficina. Sí, debería. Ahora el chat inactivo ha terminado. Lulak le preguntó al mayordomo John con una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿qué hizo Vieje hoy y qué decisiones tomó? Continuará.